Vale, pues desde aquí, ¿vale? Comenzamos con Vicente León. Vicente, yo tengo aquí un currículum tuyo extenso y un Ajá, poco para quien no te conozca, ¿no? Tengo un extracto de una especie de introducción, una entrevista, ¿no? ajá. Que es muy bonito como empieza porque dice, corría el año 1980 cuando Vicente encontró lo que sería su profesión. Sí, Y pone además, dice, fue mientras hacía el servicio militar en Galicia, allí tenía mucho tiempo libre, en el destino que le tocó, Pontevedra, y sí, conoció a unos gallegos que tenían un taller de teatro en el que realizaban sesiones de ejercicios de trabajo. sí. Era cuando comenzaban esos centros de cultura, ¿no? Y luego Sí, ya decidiste entrar en el Instituto del Teatro de Barcelona y más tarde en la Academia Tántar de Madrid. sí, porque Que aquello fue como un flechazo, ¿no? De pronto yo que estaba muy perdido en la vida y lo que sí tenía como muy presente era que lo que me movía era el arte. Yo pensaba que valía para escribir, también para cantar, pero cantar nunca fue algo que yo decidiera dedicarme a eso. Total, que encontré aquello y en esos ejercicios, que yo ni me acuerdo cómo eran, pero de pronto yo me sentía muy bien. Digo, ah, pues esto puede ser, ¿no? Que sea lo que a mí me pueda funcionar, pero hay que estudiarlo. Digo, hay que hacer algo a fondo, ¿no? Y entonces me fui a Barcelona pensando que era el mejor lugar, pero por intuición, no porque yo tuviera datos, ni me informé, ni nada. También en aquel tiempo, ya sabes, no había internet. El caso es que me fui a Barcelona y esas, ¿no? Como casualidades, circunstancias extrañas, de pronto pues me metí en un curso que había en el Instituto del Teatro porque yo quería hacer mimo y pantomima. A mí lo que me pedía era trabajo físico, ¿no? Mi propio cuerpo. Y yo, bueno, me encantaba la acrobacia sin yo haber hecho nunca nada, total. Que por una serie de avatares, que ahora ya no puedo contar aquí por el tiempo, me metí en un curso que había, que lo dirigía Coralina Coulomb, dedicado al trabajo vocal. Y eso ya marcó el resto de mi vida. o sea, que fue una especie de intuición, casualidad, algo que a ti te hacía sentir bien y llegaste ahí Sí, de pero esa esto ya te manera, ¿no? digo, era, o sea, lo que yo quería era ser actor. ¿No? Ser actor, lo sigo queriendo, ser actor, pero bueno, es que es un poco largo de contar ahí. Eran unas pruebas, yo me metí en la sección de mimo y pantomima, eran unas pruebas de una semana. Tú ibas todos los días allí a unas sesiones. Entonces yo que era y soy un chico de pueblo, yo digo que mi sala de entrenamiento era el campo, no eran los árboles, el río, las montañas, correr por la ladera de una montaña, subirme a un árbol, los juegos, que era todo con elementos naturales, ¿no? Eh, y entonces yo me sentía abrumado, porque allí toda la gente que había o montaba en monociclo, o hacía flick-flacks sin ningún problema, o eran bailarinas y bailarines. Total, de hecho, bueno, y esto, no sé, es un poco quizá, no lo sé. Bueno, el caso
es que yo hubiera sido de la promoción de la gente de Tricicla, si hubiera Ajá, entrado en ese momento, porque ellos estaban allí. O sea, ujú, eran gente que estaba haciendo las pruebas como yo en aquel qué momento. bueno. Ujú. Y Bueno, y también llegaste a La Voz, Tony, ¿no? sí, también Tony Alba, por ejemplo, estaba allí cuando, que ellos ni lo saben, claro, porque a mí no me conocen, ni yo tengo relevancia, pero hubiera sido ese el camino, ¿no? Total, Ujú, que, que yo me sentía abrumado, ¿no? Por aquella preparación que tenía la gente, me sentía como muy pequeñito y me dio miedo a presentarme al examen final. Pero había esta otra opción, que era un ujú, curso que se abría ese año, organizado por Coralina Coulomb, solo dedicado al trabajo vocal. Y entonces eran 5 horas al día, 3 días a la semana. O sea, eran ujú, 15 horas solo enfocado todo hacia el trabajo de la voz. Había trabajo físico, había canto, había eso, varias asignaturas y a mí aquello me enganchó. O sea, de ujú, pronto me sentí como muy conectado con esto, ¿no? ujú, Desde la ignorancia prácticamente total. claro. Pero había algo ahí como que, digo, qué bonito, uf. Y entonces la propia Coralina, que es una señora ya muy mayor, y yo hace mucho que no la veo, ¿no? De hecho, no la veo desde entonces. Pero, pero yo solo estuve un año. Luego me salió un trabajo aquí en Madrid y me vine a Madrid. Y seguí con el trabajo vocal, ¿no? Y de hecho, eso, el maestro que encontré aquí, que es Jesús Aladrén, pues fue el que me hizo su ayudante y ya esa fue la vía desde la que yo desarrollé ya todo lo que he desarrollado desde el trabajo de la voz, ¿no? Ujú, Luego ya el desarrollo del trabajo de la palabra. Yo también iba a clases de interpretación y a clases de trabajo físico aquí en Madrid. Pero bueno, el caso es que ahí yo ya fui encontrando mi vía de desarrollo, ¿no? tu camino un poco, ¿no? Claro, porque una de las preguntas, además, que estoy haciendo, porque bueno, esta entrevista pues quiero que forme parte de un libro y luego también de una serie de entrevistas que van unidas a ese libro, ¿no? Que todavía no sé cómo se va a llamar, pero Sí. habla de los maestros, en principio, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que para mí son importantes, tanto a la hora de moverme como a la hora de dar clases, ¿no? Como lo que es la motivación interna, que ya acabas de hablar de ella directamente, y es una pregunta que tenía formulada para ti es ¿cuál fue tu motivación interna o si te ha ido acompañando la misma motivación a lo largo de tu vida o ha ido cambiando? Y luego también si con el alumnado, digamos, te vas encontrando a lo largo del tiempo con, con que esta motivación interna va cambiando, como por generaciones. Eso es muy sutil, ¿no? Los Mm, cambios generacionales no son de un momento a otro. No te das cuenta. Va cambiando el alumnado en cuanto a motivación, ellos también, ¿no? O sea, yo creo que en esa primera época de dar clases, que mm, ya pues, fueron los años 80 finales, donde yo empecé a dar clases, porque enseguida, ¿no? Después de estar como un año y pico con este maestro en Madrid, con Jesús, él me pidió que fuera su ayudante y yo tenía 25 años, 24, 25 años. Entonces, aquello para mí fue una sorpresa porque si yo mismo no sabía qué hacer en la vida, un poco antes, ya el ser directamente profesor del trabajo vocal tan rápidamente me parecía un poco claro. excesivo, ¿no? Luego yo, quizá un poco desde la, no sé, desde la soberbia, digo, sí, yo valía para esto. O sea, Jesús tuvo buen ojo, buen oído, ¿no? Y bueno, y esto marcó mi vida. Y entonces la motivación, claro que ha ido variando y cambiando a lo largo del tiempo, porque yo nunca perdí el objetivo
de la creación, ¿no? Lo creativo. ¿Qué pasó? Que, claro, el primer impulso es ser actor. Bien, y además ser actor de teatro. Como que a mí ni el cine no se me pasaba ni por la cabeza, ¿no? Ni la televisión menos. Porque en aquel tiempo incluso eso, lo de las series y esto, estaba como muy, era muy poca cosa, ¿no? Pero bueno, y a mí si algo me interesaba era el cine, pero yo no sé por qué, yo no pensaba como actor en cine, yo pensaba como actor en teatro porque era el tipo de creatividad que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y yo nunca perdí el hecho de eso, de lo creativo, ¿no? Y el hecho de la actuación, ¿no? Como actor creativo. Y además eso, yo quería ser un actor físico, básicamente. Y de pronto aparece el tema de la voz, que por otra parte, claro, hay esa especie de voz y movimiento. Y uno tiene que decir, no, la voz es movimiento. Entonces, claro, o sea, lo físico se estableció en mí a través de la voz, ¿no? Fundamentalmente, más allá de que yo también corporalmente pues me defiendo, ¿no? Pero digo en el movimiento, ¿no? En el trabajo ya más, más de hacer con más cosas del cuerpo sin que sea la voz, lo que sea lo que prime, ¿no? Entonces, bueno, empecé a dirigir, y esa fue una vía muy intensa durante muchos años. Yo me puse una meta, digo, o sea, a los 50 años yo no tengo como un espacio, ¿no? Donde yo pueda desarrollar esta actividad de un modo suficientemente, por decirlo así, consolidado, lo dejo, ¿no? Y lo dejé más tarde, lo de dirigir no lo he dejado, pero sí que he dejado de ser yo el impulsor o el generador de... También yo me creé el espacio del ciclo autor, que El son... autor, sí, que, bueno, hay un premio, ¿no? El premio Max en el 2007 justamente Sí, por este ciclo, ¿no? De autor. sí, eso fue realmente una recompensa inesperadísima para mí, ¿no? O sea, tener un Max, que además era un Max que duró muy poco tiempo, que era el Max de la crítica, que me lo dieran eso, la gente que se dedica a ver espectáculos y analizarlos y criticarlos, que pensara que aquella iniciativa que duró 15 años tuviera ese merecimiento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que eso fue como un espacio, por fortuna, que yo me creé, ¿no? En un lugar donde me aceptaron, ¿no? Que fue Juan Muñoz, en Pradillo. Y ese espacio me permitió a mí pues, trabajar mucho en la línea que yo quería, con las limitaciones económicas, etcétera, ¿no? Pero no me permitió nunca, o no fui capaz, o no se interesó nadie por ello, de dar el salto como a otro espacio superior, ¿no? A unos teatros nacionales o unos teatros con más medios. Pero bueno, yo ahí me demostré que era un artista, ¿no? En el sentido creativo. Yo también actuaba a veces en mis espectáculos, pero no estaba abierto a actuar en otras cosas, o nadie me reclamó. Vamos, no lo sé. No son cosas también... En esa época del ciclo de autor estamos hablando, porque luego ya sí has ido tirando Sí, sí, pero y me salta. eso ha sido mucho después. Ha sido una época de pronto de varios años muy intensa y también se ha parado, ¿no? De algún modo, pero bueno, que a lo que íbamos con la motivación. Esa especie de pálpito interno, ¿no? De sentirme o de necesitar, sin yo saberlo, sin yo reconocerlo, expresarme, ¿no? Artísticamente, tener una cualidad artística, pues se fue, digamos, expresando fundamentalmente en el plano de la dirección escénica, ¿no? Y de la creación escénica, más que en el plano de la actuación. Y todo venía a través, ¿no? Porque fue un momento donde yo ya vi claramente qué pasaba, o digo claramente con respecto a lo que yo vi, no a que sea así, pero al trabajo de la voz en la palabra, ¿no? Como la palabra, como el medio fundamental de expresión, y además la palabra llevada como a un ámbito más contemporáneo, ¿no?
porque hay, claro, muchas cuestiones, ¿no? Donde yo veo que, por ejemplo, en el campo del trabajo físico, del trabajo de la danza, cuando actrices y actores emplean la palabra, son nefastos en general, ¿no? O en gran medida. Nefastos desde mi manera de entender esto. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, como que muchas veces va separado, ¿no? Muchas veces... sí, no, más que separado, no tiene conexión la palabra. Tiene conexión el movimiento corporal, pero no tiene conexión la acción física de la palabra. Entonces la palabra no está como menospreciada, ¿no? En el sentido de que yo puedo hablar y no hay ningún problema, sí, pero porque eres una persona ignorante con respecto a lo que es hablar. Yo creo que hay una especie de ceguera, ¿no? Muy, por decirlo así, común en ese ámbito con respecto a lo que es la palabra, ¿no? No hay un estudio, no hay un reconocimiento, no hay un como manejo instrumental de eso, por menosprecio. Y también, claro, viene de una especie también, creo yo, de inconsciente colectivo, ¿no? En el sentido de que hablar todos hablamos, con lo cual ya sabemos. Claro. Y ese inconsciente colectivo está metido también imbricado en ese mundo, ¿no? Donde hay gente muy disciplinada que trabaja con su cuerpo muchísimo, pero no trabaja el cuerpo de la voz, el cuerpo del sonido, el cuerpo luego de entender la palabra como acción física que es tan exigente como el propio manejo de del resto del cuerpo, ¿no? Claro. De O la sea que flexibilidad, de la sensibilidad. es un área mucho más difícil, ¿no? Porque el cuerpo, bueno, nosotros, Ricardo siempre lo dice, en TNT y demás, el cuerpo es muy rápido aprendiendo, sobre todo cuando eres muy joven. Es fácil, Sí, entre comillas, ¿no? Te entrenas cada día y el cuerpo como que entra en una disciplina y sí. la palabra exige mucho más porque es el cuerpo, es tu respiración, pero también es un trabajo mental de conciencia de todo aquello. O Pero sea, es la transformación del pensamiento en sonido, ¿vale? Y entonces, claro, digamos, hay una percepción, ¿no? Percepción total, como en sí. todo, pero fundamentada por el oído. ¿De acuerdo? Es el oído el elemento clave. Y tú ya sabes que últimamente ha habido un descubrimiento brutal para mí, brutal. En los años 90, a finales de los 90, se descubren las neuronas espejo. Sí. ¿Bien? Eso es básico. Pero es que hay unas neuronas espejo que se llaman, bueno, no sé cómo se llaman, pero son las neuronas de la entonación, que son las que detectan si tu acción física sonora es Sí, orgánica o no. sí, sí, qué Igual bueno. que la neurona espejo recibe de ti si tu acción física es Sí, creíble o no, la sí. neurona de la entonación se dedica a recibir tus sonidos como reales o no, como Ajá, fingidos o reales. qué bueno. Ah, pues no sabía, ¿eh? De esta... Eso es muy desconocido, pero para mí ha sido clave porque, fíjate, cuando yo trabajé con Borja Ruiz, ¿no? Con su grupo, allí en Bilbao, que estuve un año yendo a trabajar con ellos, Cabía, sí. había, Mm. Borja me dice, al cabo de un tiempo de trabajar, oye Vicente, ¿tú sabes qué son las neuronas espejo? No tengo ni idea, no sabía qué era eso. Y entonces me dice, es que tú lo que haces y trabajas, bueno, no sé exactamente lo que dijo, pero yo entendí esto, ¿no? Es como si demostraras, ¿no? Con tu trabajo la existencia de las neuronas espejo, no demostrar la existencia, sino demostrar cómo funcionan, ¿no? Esas neuronas espejo. Y luego al cabo de los años yo vi de pronto una noticia que hablaba de esto, de que hay unas neuronas de la entonación. Y entonces, claro, es como si yo hubiera trabajado intuitivamente y perceptivamente en ese sentido, ¿no? Como reconociendo, no quiero alardear, pero reconociendo de cómo se produce la acción natural del decir.
y del decir ya artístico en el sentido de que tú tienes que decir lo que el texto pone. Y tú eso lo tienes que... Es como, yo digo, que quien lo escribió era orgánico al escribirlo. Claro. Pero tenía Claro. todo un soporte imaginario, sensorial, emocional, detrás, que en el papel no está. Entonces tú ahora tienes que ser el que recoja, digamos, el esqueleto de lo que escribió quien lo escribió y volverlo a convertir en cuerpo total. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú ahora tienes que volver o ponerle carne a todo ese esqueleto. ¿Y qué ocurre? Que, claro, eso es un proceso orgánico. Y cuando el proceso no es orgánico y se finge, y se fuerza, y se falsea, que es muy normal y es muy corriente, ¿no? Y, o simplemente no se sabe uno mover. Es como si yo quisiera bailar yo qué sé, el Lago de los Cisnes. Se va a demostrar enseguida que yo no soy bailarín. Pues en el proceso, digamos, paralelo de la palabra pasa lo mismo. El que de pronto, no, lo que pasa es que eso no lo detecta el común de las personas. O sea, lo detectan sus neuronas, pero no su conocimiento. Sin Claro, pero... embargo, perdona, y acabo, es mucho más visible en el trabajo corporal, es decir, esto, ¿no? Como bailar el Lago de los Cisnes. Pues se va a demostrar enseguida quién tiene un mínimo manejo de su cuerpo para estar más o menos a la altura de eso, pero eso no se ve en el trabajo vocal, en el trabajo fundamentalmente con la palabra, ¿no? Porque a mí lo vocal no me interesa en el ámbito, digamos, del laboratorio sonoro, no me interesa. O sea, para mí lo que me interesa es que lo vocal te lleve finalmente al manejo en excelencia de la propia capacidad de decir, ¿no? Claro. Sí, no te decía, porque es más que interesante todo esto, porque claro, como estoy recordando todo el proceso, ¿no? que vivimos los actores, ¿no? Que es continua, una búsqueda continua. Pero decía que un poco eso sí que llega en el subconsciente quizás, ¿no? Del otro. O sea, una cosa es que no lo detectes tú a nivel consciente, pero cuando te llega algo que no vibra de manera orgánica, algo... Pero la costumbre borra esa percepción inconsciente. Claro. O sea, hay una especie como de, ¿cómo te diría? De tendencia, ¿no? En la voz, Sí. date cuenta ahora cómo en los medios de comunicación te habla tanta gente de una manera que te está diciendo las cosas y tú, por costumbre, pues no apagas la televisión, sino simplemente aceptas esa manera de decir las cosas como si eso tuviera algo que ver con la manera de decirnos las cosas en la vida real. Entonces, claro, yo le llamo a eso contaminación sonora, ¿no? Pero no sonora de sonidos como ambientales, contaminación sonora humana, de una manera de decir tan espantosa, tan horrorosa, institucionalizada por los medios de comunicación, que es una especie de catástrofe. De catástrofe. Fíjate tú que yo me asombro porque, claro, hay una inconsciencia colectiva absoluta, como digo, ¿no? Pero me asombro porque hay un colectivo que lo dice y lo suele decir muy bien en los medios de comunicación, que son los que te dicen el tiempo. En general, esta gente no alardea, no magnifica, no fuerza lo que está diciendo. Te lo va contando y te va señalando, porque yo digo que esto, o sea, los gestos, como tú de algún modo querías, ¿no? Que se me vieran las manos, los gestos son como elementos del lenguaje. No es que yo digo y gestualizo, sino que uno gestualiza porque es necesario para decir. Y eso lo ves cuando alguien habla por teléfono o yo qué sé, en la radio, ¿no? Que ahora se graban, ¿no? Pero la gente en la radio, yo estoy dando una noticia y estoy moviéndome porque forma parte del proceso de la acción. Es indivisible. Entonces esta gente, y yo digo que todo hay que indicarlo. Tú tienes que indicar lo que dices.
Y estos del tiempo indican lo que dicen. Justamente tienen un mapa, ¿no? Y en el mapa van diciendo aquí, 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 y cuando no lo tienen siguen indicando porque tienen presente cuál es la información que tienen que dar. O sea, y son ellos los que la conocen. Los demás es una información sobrevenida, o sea, tienen que darla, pero ellos no son los que saben ese tema. Y entonces, bueno, a mí todo esto me apasiona, obviamente, ¿no? Me apasiona y me hace sufrir mucho. Pero es todo muy curioso, ¿no? Entonces, claro, ese desconocimiento en el mundo del arte mismo, ¿no? Porque se busca esto, ¿no? El propio nombre que ha denominado durante tanto tiempo el decir en el teatro, declamar, ¿no? O sea, ya es un nombre que te lleva como a la descolocación de la acción. Declamar, ¿no? Es como agrandar, pero es agrandar falsificatoriamente. Claro. Agrandar. Yo puedo agrandar, ¿no? Desde lo orgánico, pero agrando, ¿no? O sea, busco la ampulosidad, la falsificación. Y entonces, bueno, hay tantos sistemas, digamos, desvinculados del elemento básico de la acción del decir, que es el mismo de la acción del hacer, ¿no? Que es como, claro, yo soy una especie de estrella perdida en el universo que nadie escucha, ¿no? Porque, o que no llegan a alumbrar, bueno, no a nadie, pero sí dentro del mare magnum es como insignificante, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias. Hay una pregunta que es, ¿qué significa para ti la palabra maestro? Maestro, diferenciando de profesor, docente, ¿qué significa para ti la palabra maestro? Primero, maestro es el que tiene algo que enseñar, porque lo aprendió y porque además lo personalizó. O sea, no es enseñar una técnica, es enseñar una manera de entender esa técnica en todo caso. O es el que crea una técnica desarrollada, ¿no? Desde otras técnicas. Quiero decir, creo que, bueno, a lo mejor hay alguien, pero nadie sabe sin haber aprendido, más allá de que en su propio desarrollo de lo aprendido va personalizando su propio conocimiento y va encontrando, de alguna manera, elementos peculiares, ¿no? Que no han sido tratados por otros, ¿no? Que de pronto, o visiones específicas sobre temas ya conocidos, ¿no? O sea, yo qué sé, como Eugenio Barba cuando habla de lo no cotidiano, ¿no? O sea, el ámbito teatral como no cotidiano. Obviamente eso te lleva a que tú no puedes reproducir lo cotidiano en escena, porque en escena tú tienes que amplificar las acciones. Pero tú no te puedes... Lo que pasa es que el principio es el mismo. Por eso tú tienes que entender cuál es el principio activo. Eso que se llama organicidad. Y por eso todo el naturalismo fue, de algún modo, degenerativo con respecto a la propia cuestión escénica. ¿Por qué? Porque el naturalismo sigue intentando reproducir lo que cotidianamente hacemos. Sí. Y aparte va desapareciendo lo poético de la escena, que es ese mundo mágico que aparece porque aparece la propia poesía, en el sentido de que tú no tienes que reproducir el hablar cotidiano, sino que puedes hablar como para mí, el gran dramaturgo, ¿no? Real, con el que yo me siento más identificado, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, que es Heiner Müller, ¿no? O sea, Heiner Müller y Samuel Beckett. Samuel Beckett, que va como vaciándolo todo, y Müller, que lo va como saturando todo. O sea, son como dos líneas contrarias que, como ya sabes, el universo es curvo, se encuentran en el infinito. ¿Vale? Porque es así, ¿no? Yo digo que tan infinito es el universo como el microcosmos.
sea, todos pensamos en el espacio grande, pero el espacio pequeño es también infinito. O sea, puedes seguir empequeñeciendo hasta el infinito. No puedes llegar, por lo pequeño tampoco, a decir dónde está el límite. Entonces, esas dos vías, ¿no? No son antitéticas, son complementarias. Son dos vías absolutamente necesarias, ¿no? Más allá Sí, también luego de las personalidades de ellos dos. Pero bueno, para mí Müller va con mi personalidad, ¿no? Esa personalidad, a lo mejor, yo qué sé cómo llamarla, ¿no? Apasionada, no lo sé. Dentro de que igualmente la gente me dice, tú eres muy tranquilo, ¿no? Y es lo contrario, pero bueno, hay casos que a mí, yo qué sé, Máquina Hamlet, Medea Material, o sea, todos esos textos, incluso descripción de un cuadro, o sea, yo he hecho 5 o 6 montajes de Müller, ¿no? Y para mí es, dentro de mis ignorancias, o sea, quiero decir, yo no conozco a mucha gente que a lo mejor es estupenda, pero no la conozco, no lo sé. Entonces, maestro, ¿no? Para volver al origen de la pregunta, creo que es eso, ¿no? Esa persona que de pronto ha encontrado una vía de conocimiento y en ese desarrollo de su vía de conocimiento que le viene dada por herencia, en el sentido de que alguien le transmitió unos principios, alguien le abrió una serie como de vías de conocimiento, y esa persona, insistiendo en ese trabajo, va inevitablemente personalizándolo, y va definiéndolo, y va como aportando o siguiendo en una vía de aportación al conocimiento. O sea, que no reproduce lo que el maestro le dijo, sino que se independiza de él. Sí, sí, claramente, sí. Y se convierte en maestro en la medida de sus posibilidades, o no es capaz de convertirse en maestro. Y entonces puede ser un buen profesor o profesora, o puede ser eso, una buena docente, que eso está muy bien. Pero También. ¿quién tiene esa cualidad de convertirse en maestro? Y entonces te iba a preguntar, aunque has nombrado antes, te iba a preguntar, ¿y cuáles fueron para ti tus maestros principales, como que sigues acogiéndolos, como que te marcaron momentos decisivos? Bueno, para mí fue decisivo o decisiva Coralina Coulomb, ¿no? Gracias a Que ya has ella, nombrado, sí. gracias a ella yo encontré esto y también me sentí valorado por ella. De hecho, hace como 3 años yo la llamé, después de no hablar durante décadas, y digo, Coralina, soy Vicente León, tú no te acordarás de mí. Y dice, sí, sí que me acuerdo, ¿no? Me dijo. Sí que me acuerdo bien. Y me pidió que si iba por Barcelona, y yo no he ido todavía, que la visitara. No sé lo que ella vio en mí, no sé si vio todo esto que luego yo creo que sí que he podido como consolidar en mí, ¿no? Como esa valía, ¿no? Para este trabajo. Y luego fue Jesús, que Jesús fue el que me dio la vía de dedicarme a esto, que de otra manera yo creo que difícilmente lo hubiera hecho. Luego fue Martín Gemián, que fui a clases de interpretación con él, más allá de que ahora si yo, porque he dado también clases de interpretación, no trabajo para nada en la línea que trabajaba Martín. Me quedaron algunas cosas, pero a mí todo el trabajo de la emoción y todo esto, luego lo he replanteado, ¿no? Mi propia manera de verlo. Porque yo hablo de la memoria del cuerpo, de la memoria de las acciones físicas, ¿no? De la memoria muscular del cuerpo. Entonces, una emoción es un estado muscular. O sea, tú tienes X emoción y tu cuerpo se configura muscularmente de una manera. O sea, yo no tengo por qué acordarme. Hay una memoria, pero no necesariamente de los sucesos, sino de cómo el cuerpo, ¿no? Se construye para esa emoción. Por ejemplo, ¿no? Entonces,
esas 3 personas han sido claves en mi proceso hasta llegar aquí, ¿no? En este mundo del actor o de la actuación. Y luego podría nombrar a otra persona que ha sido clave también, no ya tanto como maestra o como transmisora de conocimiento, sino como impulsora de ciertas decisiones en mi vida que fueron clave para yo haber podido desarrollar mi trabajo como lo he desarrollado, ¿no? Que es Concha Doñaque. Entonces, esas personas han sido fundamentales. Y luego ya, ¿no? Relacionarte con amigos, con de pronto personas con las que conectas mucho, ¿no? O que te facilitan otra serie de cosas, que ahí está Juan Muñoz, está Ricardo Iniesta. O sea, hay una serie de personas que han sido también necesarias. Vale, seguimos de nuevo y estábamos con, pues estabas nombrando y te había preguntado también acerca de los talleres que impartiste en TNT, en el laboratorio de TNT, que fueron en el 97, 2003, 2014, y yo recuerdo que igual que estabas en los talleres con Bueno, con los actores. ¿Y tú qué miras? Que Sí, eso... sí, por supuesto, sí, lo tengo, claro, por supuesto. Que aparte de estar en los talleres, también venías a aportar en el proceso, yo recuerdo que fue en el público, porque recuerdo haber trabajado contigo en el público, estabas tú, Sí, estaba Esperanza Abad también, sí. y lo importante que es, aunque lleves siempre, da igual la cantidad de años que lleves trabajando, es como y volver a la base, y volver a la base. Es como, y recuerdo como de nuevo nos decían los pistones, Ah, que se os bueno, van, que claro, a eso la yo ya hora... ni lo utilizo, o sea, eso hace mucho tiempo que se me olvidó, porque justamente lo que me pasa es que hay ejemplos que pongo que luego se me olvidan, porque no los institucionalizo, o sea, no los dejo como, hay algunos que sí, pero muchos. ¿Cuántos ejemplos he podido yo poner en mi vida para que se vea, ¿no? El funcionamiento de algo a través de una imagen o de un funcionamiento de una máquina, porque yo digo que somos máquinas orgánicas. Entonces, o sea, funcionamos como máquinas, lo que tenemos es la diversidad, somos como un complejo industrial, no somos una industria de una sola cosa, sino que somos un conjunto de industrias que claro, es muy diverso y muy rico, ¿no? Pero claro, funcionamos como una máquina o como muchas máquinas. Y entonces el principio físico impera, ¿no? Sobre todas las cosas. Por eso, todo lo místico, que es fantástico para el espíritu, todo ¿cómo lo llamaría? Espiritual, que tiene que ver con lo místico también, está muy bien, pero no forma parte del conocimiento básico de nuestro propio trabajo. Nuestro trabajo, básica y fundamentalmente para mí, es el manejo consecuente de la acción física, de hacer, de producir cosas. No de la acción física de ir a por algo, ¿no? Que eso también es interesante, pero eso es mucho más, creo yo, básico y insustancial finalmente, ¿no? Es esto de decir, cómo se origina la acción en tu cuerpo. Entonces, claro, ahí tú nombraste antes, ¿no? Yo digo que la inspiración también es acción, que eso tampoco se ve por lo general, ¿no? Porque uno inspira en función de lo que va a impulsar. Entonces, eso forma parte del proceso de la acción. Y no solo eso, sino cómo se dispone a la inspiración. Esto que yo llamo el proceso de apertura, que mucha gente lo llama relajación, y eso es contrario a la acción. O sea, relajarse es no hacer. O sea, no puedes estar haciendo relajadamente. Puedes estar haciendo con facilidad, pero no relajadamente. Tienes que estar activo para hacer. Entonces hay muchas palabras en estos códigos nuestros que para mí son nefastas. Sí. Y una de ellas es relajación. Digo, lo sabes. Has nombrado y tú que miras. Y claro, yo ahí estaba como actriz, estábamos Oren, Carlos Álvarez Osorio
Y fue un proceso, bueno, fue un proceso, no sé cómo decirlo, en el que trabajaba desde el vértigo, por lo menos yo lo recuerdo así, porque era el vacío, ¿no? Y yo era la primera vez que trabajaba de esa manera. Y luego he entendido muchas cosas cuando he ido pasando el tiempo de trabajar desde ese lugar, ¿no? Porque he ido comprobando que es, no sé si un método, no sé si la palabra es método, pero es un proceso muy bueno, porque te encuentras frente a la adversidad como creador. O sea, no sabes qué va a pasar. Entonces ahí surge la maravilla y la magia desde el vacío. A mí eso me pasó en Marat-Sade, ¿eh? Trabajé desde ese lugar con otro registro, con otro propósito y demás, pero encontré ahí algo que me lo he quedado, me reencontré con eso, ¿no? Y en Tú que mira, pues bueno, salió ese montaje tan burlesco, escatológico, picante y atrevido, ¿no? Que la verdad es que nos reímos muchísimo. Y, Y recuerdo y el trabajo contigo también con la palabra ahí muy potente, ¿eh? Porque sí, era pero minimalista. date cuenta que eso era ya la parte final. Porque claro, es decir, es que primero tú tienes que crear un lugar, tienes que crear un mundo y luego tienes que definirlo. Y en este sentido, la palabra es un definidor de ese mundo. O sea, no es el origen, es como la conclusión casi, ¿no? Porque si tú tienes que hablar, date cuenta que ahí hicimos muchísimos sketches donde no se hablaba. Sí. ¿No? O sea, esto de que yo, la paradoja, es decir, soy, entre comillas, un especialista en la palabra o en la voz, y sin embargo, a mí, por eso, ¿no? Ahí entroncamos con aquel principio, es decir, yo quería trabajar desde lo físico. ¿Y cómo definimos el lenguaje de lo físico? Desde los mismos parámetros de precisión, de autenticidad, etcétera, etcétera, porque es exactamente lo mismo, porque tú estás hablando sin decir, porque estás haciendo, y entonces decir es un tipo de hacer. Y tiene que ser manejado, especializado, quiero decir, cuando haces hablando, tienes que especializarte en el hablar, ¿no? En el hacer para decir, hablando. Y eso es lo que creo que en este país no se entiende muy bien, ¿no? En general. Será como tú decías también, ¿no? El inconsciente colectivo acerca del registro que tenemos de lo que es el habla y que, Sí, bueno, pero yo tú, creo... sí, perdóname, si lo ves y hay un ejemplo muy claro, nosotros no podemos ver el teatro mejor que se hace en el mundo si no viajamos por el mundo y vamos al teatro. Y entonces ahí podríamos ver las diferencias que hay entre culturas teatrales, ¿no? Diversas y comparada con la de nuestro país, que es Sí, diversa en sí misma, ¿vale? Pero hay una sí, serie de constantes que se dan con bastante asiduidad, ¿de acuerdo? sí, sí, Pero sí que lo podemos ver, sí que podemos ver el mejor cine o hay más posibilidades de ver el mejor cine o las mejores series, donde sí, vemos el trabajo de actrices y actores. Y ahí vemos que hacen cosas o que no hacen cosas mejor que nosotros hacemos mucho. Y es donde ves la diferencia. Es que yo no he visto todavía una serie alemana, italiana, ¿eh? Inglesa, irlandesa, donde haya una actriz o un actor que hable mal. claro. No he visto ni una, ni una, ni una. Y sin embargo, en este país es como esa metodología, ¿no? Del naturalismo falso, porque al final es una convención que está falsificada y no está fundamentada en los elementos realmente constitutivos de la acción orgánica, ¿eh? Y se ha aceptado, se acepta. Es como una especie de gran locura, ¿no? Sí. Porque, ¿y por qué en el resto del mundo no? Japonesa, coreana, ¿por qué en el resto del mundo no? Sabes a un personaje con mala dicción, pero no ves a una actriz o un actor con mala dicción. Porque en esas culturas, y en la occidental también, ¿no? Es como
básico y fundamental, que eso esté perfilado y definido. Aquí no. Aquí oscilamos, con honrosas excepciones, ¿no? Oscilamos entre lo impostado y lo desactivado. El que habla como para adentro, cuando lo que tiene es que comunicar, por lo tanto tiene que hablar para afuera, porque así piensa que es más natural, y yo me pregunto, ¿quién en la vida cotidiana acepta no entender al otro lo que le dice? Entonces, eso no es naturalismo, eso es una aberración. Sí, bueno, irá cambiando poco a poco, esperemos que sí, ¿no? Porque Sí, ya la información da como para que podamos ver esos sí, no otros lo sé. trabajos y demás, porque antes podíamos quejarnos de que no había un contacto con otras culturas, ¿no? Pero hoy en día que lo tenemos todo a mano es como el que no quiere porque, o sea, el que no puede porque no quiere, realmente. Porque hoy Bueno, en día es pero, muy fácil viajar, es muy fácil sí, pero beber de otras fuentes. son procesos o lentos o incluso más degenerativos, a veces. O sea, no siempre estamos avanzando, eso es falso. Yo digo que el proceso es como de muelle, ¿no? Se avanza porque se ha como recorrido un poco, o sea, pero no se avanza en línea. Se avanza con retrasos, que luego avanzan, retrasos, que Sí. luego avanzan. Entonces, el avance es muy pequeño y encima puede haber una recesión muy grande. Sí. Digo en el arte, no estoy hablando ya de la sociedad en general, ¿no? La Sí, sí, pero política. eso es el proceso, yo creo, En de la el naturaleza. arte, date cuenta ahora, aquí en Madrid, el teatro es, vamos, a unos niveles brutales, lo que llamamos comercial, quiero decir, el teatro más básico del mundo. O sea, realmente los espacios de investigación o los espacios de propuesta, de riesgo, yo, bueno, también estoy muy desvinculado, ¿no? En gran medida, pero no los veo. Y cuando los veo, me parece que tienen una falta de fundamentos enorme. Me parece más honesto el teatro comercial a veces que el teatro de pretendidamente investigación. Claro, que pretendidamente investigación no es investigación, es lo que tú Claro, bueno, dices, no pero es. ¿quién define cuál es la investigación o cuál es no la investigación? O sea, ¿cuáles son los parámetros que hace? Que tu trabajo realmente tenga entidad y profesionalidad o no la tenga. Entonces, eso como no está planteado y consuetudinariamente no se registra, entonces el todo vale es más fácil en este país que en otros. Sí, bueno, falta de coherencia también, muchas Pero veces, falta de ¿no? cultura, En los procesos falta de consolidación cultural. también. En vez que venimos de ahí, es que hay que tener en cuenta la historia que hemos vivido, Ya, bien, desgraciadamente sí, ha dejado desgraciadamente su sí. estela Ya. todavía un Bueno, poco. sí, pero claro, pero cuando uno está, como te dije antes, en el último tercio de su vida, si la cosa será bien, es una especie de fracaso vital, ¿no? De donde una sociedad que uno esperaba evolutiva, incluso es recesiva, y además su propia realidad casi que no tiene cabida, ¿no? En este caso, mundo escénico. No lo sé, no lo sé. No sabemos. Ya. Vale, te voy a preguntar algo que también hemos nombrado antes, al comienzo, acerca de el talento en relación a los dones y talentos, porque está tan de moda que alguna vez estoy pendiente de algún taller, pero sí que he escuchado muchas charlas acerca de los dones y talentos. Y bueno, hay una historia que cuenta Emilio Carrillo, que me encanta escucharlo, y es acerca de los talentos que eran las monedas, esa metáfora que era la moneda que Jesucristo repartió a los apóstoles o algo así, no recuerdo bien, y que al cabo del tiempo cuando volvió, no recuerdo muy bien la historia. La cuestión es que el talento es la moneda. Sí. Y es como cuando vuelve al cabo del tiempo, le pregunta a cada uno qué es lo que ha hecho con estas monedas. Uno la ha enterrado y lo ha guardado porque no quería gastarla, el otro. Y entonces es una metáfora muy bonita para entender que cada persona tiene un talento, tiene un don, y que ya depende si tú eso o lo entierras bajo tierra o
sabes darle un uso, lo trabajas, vas por ello y pones tu energía y tu tiempo en ello, pues de ahí saldrá algo, quizás, y seguramente con muchas posibilidades a lo que te puedas dedicar el resto de tu vida. Entonces, quería preguntarte, tampoco es una pregunta, es un comentario abierto un poco por cuando damos clases de repente, que estamos viendo incluso nosotros mismos, ¿no? Cómo uno puede descubrir su don, cómo puede uno descubrir su talento. ¿Crees que el teatro es una manera de poner no solamente un don, sino varios dones en un camino para desarrollar? Porque yo veo muchos, por ejemplo, adolescentes, también fue mi caso, como que no saben qué hacer con su vida y de repente descubren en el arte su forma de expresión, porque no les gusta el resto de las cosas que ven. Y también veo muchas veces como una inconformidad también en el artista en relación a la vida que se plantea como estructura de un sistema en el que hemos nacido y nos ha tocado vivir. Y es como, yo no quiero ser partícipe de este sistema, quiero hacer algo con esto. Entonces descubres ahí tu talento por una vía artística, ¿no? Un poco lanzo este tema Ya. abierto. Sí, Entonces, pero también tienes que ver ahí la otra parte. ¿Cuánta gente que ha formado parte de decidirse a trabajar en esto ha dejado de hacerlo? ¿Y cuánta gente también, que sigue haciendo esto sigue sin tener talento? O sea, absolutamente, entonces, eso pasará en todos los ámbitos, absolutamente, ¿eh? claro, Pero de pronto habría que hacer una estadística, aunque sea personal, claro. y por lo tanto imperfecta, ¿no? Incluso imprecisa, con respecto a eso. Es decir, porque, claro, yo, después de tanta vida y después de tantos ámbitos, o quizá no tanto, pero algunos, donde he trabajado, donde he visto yo, como salvándome a mí mismo, en el sentido de que el talento que yo haya podido tener tiene que ser nombrado por los demás, no por mí, ¿no? Si lo he tenido, yo no puedo alardear, no puedo decirme a mí mismo, eso sería narcisismo y la verdad, eso me provoca mucha vergüenza. Si yo valgo para esto, ¿no? O cuánto le he aportado yo a quien ha tenido pues, la ocasión de cruzarse en mi camino y yo en el suyo, porque esto es un encuentro. O sea, no es Absolutamente. que dejad que los niños vengan a mí, ¿no? O sea, claro, es absurdo. Yo nunca he tenido como esa impronta de gurú o de persona que es capaz de aglutinar a mucha gente a su alrededor, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy comprobando que no es así, pero bueno, el caso del talento, ¿no? Claro, el talento es una cosa oculta. Por eso la cultura es muy importante en el sentido de que sea una cultura suficientemente desarrollada como para detectar los talentos. O sea, si a mí me hubieran dicho de niño o de adolescente que yo valía para esto, habría enfocado mucho más mi vida, pero nadie me lo dijo. Valer hasta el punto que valgo. No estoy diciendo que yo tenga talento, pero valer, Sí, o sea, valer he valido. ¿Cuánto? Eso ya lo valoran los demás. Entonces, claro, es una cultura patética la nuestra, porque está enfocada además, ¿no? Fundamentalmente para la economía, para a ver en qué trabajas para ganarte la vida. claro, No de qué manera puedes realizarte en la vida. exactamente. Ahí Entonces, voy. entonces, claro, nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con una manera de vivir la vida donde nos hemos realizado. Lo cual no quiere decir que hayamos sido felices. Quiere decir que esa cuestión vital la hemos satisfecho. Y hay otras muchas en las que somos súper torpes y por lo tanto tenemos cantidad de problemas, ¿no? Psíquicos, emocionales, de cualquier tipo, intelectuales, de todo tipo. Pero en el aspecto, digamos, más elemental de la cuestión, hemos podido o estamos pudiendo vivir una vida con cierto grado de realización que es mucho mayor que la media. Porque, claro, mucha gente se dedica a cosas que no les satisfacen nada. Y luego otra gente se dedica a ganar dinero, como si eso fuera un elemento
fundamental, ¿no? Y ahí vienen luego otras locuras tremendas. Pero bueno, Claro. entonces el talento es una capacidad determinada de producir desde uno mismo la mejor de las acciones. O sea, es la sensibilidad del hacer. De cómo tú eres capaz de llegar al microcosmos de la acción o a un cosmos, ¿no? Más como, como te diría, más milimétrico, lo más, ¿no?, infinitesimal posible, con respecto a definir eso para poder hacer con toda la calidad posible. Porque vemos eso, vemos tantas manifestaciones de falta de calidad, eso indica directamente falta de talento. El talento también se desarrolla desde la intuición, o sea, la intuición es un elemento fundamental de la capacidad de hacer. Porque tú cuando estás, ahora mismo yo estoy hablando contigo y tú conmigo, nos estamos expresando no por conocimiento, nos estamos expresando por intuición, desde lo que conocemos. Pero yo no estoy manejando cualquier movimiento que hago, no estoy manejando cualquier tono que empleo. Eso va saliendo de mí, porque está, en función de lo que hago, más o menos integrado. Entonces, esa sensibilidad de la acción, esa capacidad de hacer, es lo que marca tu nivel de talento. O si lo tienes o no. Si tú estás dotado para eso que haces. Eso es incuestionable en las acciones objetivas. El deporte es una acción objetiva, en gran medida. Algunos deportes que no tanto, pero en gran medida. Está dictaminado por la marca, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto saltas? Y solo saltan mucho los que más talento tienen. Pero los que más talento tienen o han reconocido en sí la manera de funcionar en la acción o no desarrollan su talento. Sí, sí, es una metáfora perfecta para verlo, para entenderlo, sí. Claro, porque, claro, el talento te obliga, ¿no? Ya lo decía Müller. O sea, el que tiene talento está obligado a desarrollarlo. Entonces, claro, ahora mismo en tenis, ¿no? Carlos Alcaraz. Este chico tiene un talento inmenso. Pero ¿y el esfuerzo que ha hecho? Y el conocimiento que ha tenido que desarrollar. No era solo su intuición le sale en la propia acción. Porque esos golpes que te salen de pronto, ¿no?, te salen por intuición, pero porque tu mecanismo está entrenado y tu mecanismo está reconocido en la acción, que es lo que se llama técnica. Absolutamente. Un ejemplo buenísimo y luego también está relacionado, yo muchas veces cuando comento esto es, bueno, porque se te pasa el tiempo haciendo algo, entonces ahí descubres, como tú decías al principio, ¿no? Era como descubrí esto y estaba muy a gusto. Es como, ¿será este el don que tengo? Voy por aquí, voy por esta vía, pues Claro. estoy a gusto, se pasa el tiempo volando, se me ha ido el día y he estado 8 horas metida en el teatro, 12, como que se va el tiempo, ¿no? Claro. También un poco Y implica... vas encontrando microprocesos, insisto, ¿no? Porque la sensibilidad, claro, es llegar a lo pequeño. O sea, si tú te quedas en lo grueso, Claro, es que eres tosco. claro. Solo puedes ser sensible si desarrollas lo mínimo, o por lo menos entrar ya en ese ámbito de lo mínimo. Y Sí. lo mínimo, como decía antes, no tiene tampoco límite. No hay límite. Por Luego lo eso tanto, tú siempre puedes estar mejorando en la capacidad de hacer. claro, ese es el viaje hasta el final, ¿no? Como Hasta el es un final, viaje, es hasta un el viaje. final, que es no haber llegado. O sea, el Exactamente, viaje no termina, pero claro, no termina nunca. ni con tu muerte, porque tú no Claro, llegaste. claro, absolutamente. Pues se nos va el tiempo, Vicente? Porque Ya, nos quedan como 9 minutos, 8 claro. minutos y medio, entonces, si quieres vamos cerrando. Y Sí, nada, yo simplemente casi que he abordado todas las cuestiones un poco. No he hablado del resto de tu currículum porque luego ya hiciste cine, televisión y demás, y quería preguntarte un poco, resumiendo,
cómo es esa experiencia tras la pantalla Bueno, y ya luego me dejas un par de minutos y si quieres cierro vale. con otra historia. Pues eso para mí, o sea, tengo muchas ganas. He hecho muy poco. O sea, esa experiencia todavía es muy, muy pequeña, ¿no? Pero suficiente como para afirmarme, ¿no? Porque Mm, para mí era un laboratorio, es decir, ¿qué pasaría si? sí. Bien, y entonces yo ahí, en lo poco, en la experiencia que he tenido, he comprobado, según mi Mm, opinión, que todo lo que yo pensaba y que todo lo que yo he descubierto, entre comillas, funcionaba también en ese ámbito. ¿Eh? Yo hablo de la dimensión de la acción. Es mm, obvio que en el audiovisual tú no sí, hablas a un ámbito, hablas a una distancia, y esa distancia no es un ámbito que trasciende, es también un acto extracotidiano, ¿no? Pero no trasciende la amplitud, sino que incluso la reduce. Entonces yo lo que le decía a los alumnos en función de esta experiencia, por decirlo así, incluso antes de ella, es como que tú le hablas, el ámbito está entre por decirlo así, el ingeniero de sonido y tú. O sea, yo te hablo a ti, si yo hablase en esta amplitud que ahora estoy hablando, no funcionaría en cine. claro. Pero lo que no puede dejarse de hacer es hacerlo. No buscar formas, ¿no? Lo que yo he llamado el susurrismo. Esto Ujú, de hablar, como, ¿quién habla así en la vida cotidiana? Sin embargo, como aquí se hacía, ahora cada vez menos, por suerte, pero hubo un tiempo, es que todos lo hacían así. Era insoportable. Porque eso, ¿cómo puedes decir que eso es natural si yo no lo veo en mi vida? Por supuesto que tampoco es natural hablar de este modo. Obviamente, si yo hablase contigo de este modo, estaría evidenciando mi falta de naturalidad. Lógicamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y cómo separan los mundos? Por la cara, ¿no? Claro, porque te dicen en los castings, eso menos teatral. sí, Y yo les pregunto, ¿qué tiene de malo el teatro? Porque es una forma de despreciar. No tan teatral, como si eso fuera malo. Entonces, bueno, esa experiencia ha sido muy positiva. Espero poder seguir como desarrollándola, porque me apetece mucho, la verdad. Y espero seguir también desarrollando lo escénico, ¿no? Pero bueno, ujú. a ver. Se ha venido a mi memoria el viaje a ninguna parte. Cuando Ya, llega el cine, ¿no? Cuando ya, llega el cine. pero hay un Eso problema. es otra historia, ¿no? Pues me ha Sí, venido como metáfora de claro que ahí el propio Fernán Gómez lo que hace es una decir, parodia absoluta. también hago mal el teatro. Claro, O sea, claro, no es que haga cine mal, sino que también hace mal teatro. claro, claro, declamando, sí, sí, Claro, sí, porque eso mismo que hacía, lo hacía en el teatro y eso también está sí, mal. claro. Entonces, claro, la gente ve lo del cine y dice, claro, entonces incluso de Sí, ahí lo que en general se saca es, claro, es que un actor de teatro cine mal. sí, sí, es un malentendimiento, yo eso lo tengo muy claro. Es como, Vale, es que haz teatro. Y tú claro, dices, claro, perdona, o sea, haz teatro. claro, exacto. Es el concepto Esto no es un, no consuetudinario es de un lo que es juego teatro. de colegio. Pero tú piensas, yo creo que en muchos países de Europa y de anglosajones o tal, se trabaja desde el actor o la actuación en teatro. O sea, todos se han formado en teatro Claro, y claro, compaginan el teatro con otro el tipo de cine. cultura. Pero el origen es el propio manejo del ser en el teatro, que es el lugar de máxima exigencia, en el sentido del manejo de la energía. Sí, O sea, cine y televisión, el sentido del manejo de la energía está a otro nivel. Y digo de exigencia. Y luego puede tener otros, digamos, asuntos exigentes, como es la sí, discontinuidad, como es la repetición, como muchas cosas que tienes que, claro, tienes que adaptarlo, ¿no? A tu manejo de ti mismo y saber sí. que te vas a encontrar con eso. El raccord, ¿no? Es que ahora tengo que estar como estaba antes, ¿cómo lo hago? Mm, Y son
pero Otros esos son parámetros. otros parámetros, pero que no son sustanciales. Yo cuando trabajé con Alex de la Iglesia, y te pongo este ejemplo, cuando yo tenía que ir a abrir la puerta del ascensor, claro, yo fui a abrirla como yo la abro. Y Alex me dijo, no, Vicente, tienes que hacerlo así, porque si no eso en cine no funciona. Claro. Y digo, lo siento. Dice, no, no te preocupes. Eso es muy fácil, se aprende. O sea, él mismo me dijo, lo importante es cómo tú actúas, cómo tú trabajas. Este Claro. tipo de cosas son meramente técnicas. Sí. Y eso solamente es conocerlo. O sea, no tienes que aprender a hacerlo, tienes que saber que tienes que hacerlo, pero no lo tienes que aprender. No lleva una técnica. ¿Me explico? Es un ejemplo. Sí. Tengo aquí, es que no sé si se va a ver bien, Sí. pero bueno, por si te apetece un poco comentar resumidamente. Ya. Se va a ver al revés, yo creo, en la cámara, No, no se ve bien. pero está escrito con Eso, Asunción Bergueño, Fernando Doménech y tú, sí, Vicente León, artes yo de escénicas. ese libro, lo que a mí me correspondió fue la parte práctica, ¿no? Podríamos denominar teórico-práctica. Sí. Entonces yo ahí, hay mucho de mí, en ese libro, mucho de mí, pero al mismo tiempo muy adaptado, ¿no? Muy adaptado, porque eso es un libro para un Claro. manual, para bachiller. En Pero mi, es muy potente, ¿eh? Hay muchos ejemplos y actividades que son y un bueno, recorrido, ¿no? trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y un poco lo que tú preguntabas antes, ¿no? Quise aplicar, ¿no? También cuestiones ya de mi manera de ver, ¿no? Porque si hablo de los focos vitales, eso es una técnica que no existe. O sea, existe porque yo la doy, pero que no hay, no viene de un lugar, ¿no? A nadie me ha dicho a mí los focos vitales. Eso es una aportación personal, ¿no? O la acción mínima necesaria, o la afirmación de la acción, o muchas cosas que si yo las digo ahora, a ti te pueden sonar porque hemos trabajado, pero a otros dirán, ¿este de qué habla? Porque no está reflejado en otros, está reflejado hasta cierto punto ahí, ¿no? Esto, claro, fue otra de esas cosas casuales, ¿no? Es como el proceso constante de la vida, está repleto de casualidades. Entonces, Fernando, que fue la persona a la que le encargaron este libro, me propuso a mí el que yo me ocupara de esa parcela del libro, ¿no? Es un libro, yo creo que muy interesante a grandes rasgos, ¿no? Porque de pronto es un manual incluso de consulta. Pues claro, el currículum de bachiller de la asignatura de artes escénicas es enorme, o sea, es absurdo, es absurdo. Eso no lo puede dar una asignatura de 1 hora a la semana, es ridículo, pero es el currículum. Entonces nosotros hicimos el libro para cumplimentar todo el currículum. Y independientemente de eso, de luego lo útil que vaya a ser o no, o de poder abarcar lo que es imposible, que eso serían varios años, el caso es que yo, claro, me tuve que dedicar a todo el ámbito del trabajo práctico, ¿no? Fundamentado en la técnica de la actuación o de la preparación instrumental de quien actúa, ¿no? Para poder actuar. Entonces, claro, está la parcela dedicada al trabajo de la voz y de la palabra, está la parcela dedicada al trabajo físico, ¿no? Del resto de actividades físicas del cuerpo, que esa es, honestamente, la que yo menos manejo. Y luego estaba el trabajo ya de la que se suele llamar interpretación, ¿no? Bueno, entre ese y el primero, el trabajo sobre la voz, la palabra, hay mucha relación en mí, ¿no? Y yo también, por fortuna, he dado clases de interpretación en varias escuelas. Y el trabajo, yo nunca he dado clases, ¿no? Del trabajo físico como tal, ¿no? Desligado del otro o de los otros trabajos. Bueno, yo lo afronté. Estuvimos trabajando 1 año, con muchas reuniones,
con mucha investigación, con mucha búsqueda, con mucho, claro, también depurar en lo posible, no digo que esté depurado, pero yo sí que intenté depurarlo hasta donde yo pude, el lenguaje comunicativo, ¿no? De cómo contar eso. Y luego, claro, yo aporté muchos ejercicios, muchos. Y yo te diría que el 90% son de cosecha propia, ¿no? Porque es mi manera de verlo. Solamente cuando no era de cosecha propia, que solamente en el trabajo corporal, cuando yo hablo, pongo varios ejercicios de Lecoq, pues digo que son de Lecoq, ¿no? Pero el resto de ejercicios, más allá de que puedan ser similares a otros que otra gente hace, ¿no? No eran ejercicios que yo he cogido de nadie. Bueno, fundamentalmente eso. El caso es esto, ¿no? Me obligó a profundizar mucho, como a depurar mucho, a limpiar mucho, a esencializar, etcétera, etcétera. Y entonces fue un trabajo maravilloso. Sí, De mucho porque esfuerzo. aparte, o sea, como profesor en la RESAC, ¿cuánto tiempo has estado? Muchísimos años, ¿no? Prácticamente 25 años. 25 años. Sí. Entonces la Poco menos. experiencia es extensiva. Pero yo ahí no he dado clases de interpretación. Ahí solo he dado clases en la parcela de lo que es el trabajo vocal, ¿no? Técnica vocal, expresión oral, algo de verso, poco en verso, más allá de que a mí me entusiasma y tengo, bueno, ahí en ese libro sí que hablo un poco de mi visión, ¿no? Del trabajo que hay que hacer con el verso. Le dedico un capítulo a eso y lo abro a grandes rasgos, pero que son muy particulares de mi manera de verlo, ¿no? Además entronca con el manejo de la palabra. Yo digo que el verso es la expresión máxima de la palabra, el verso de calidad. No porque esté escrito en verso, pero si hablamos, ¿no?, de nuestros referentes, que son el teatro clásico español, ¿no? El teatro del siglo de oro, pues claro, ahí hay grandísimas obras de teatro, de grandes poetas dramáticos, que claro, que elevan la palabra al máximo, como Shakespeare en lo anglosajón, o Marlowe, o tal, ¿no? O ya en el romanticismo, Schiller o Goethe, ¿no? En Alemania, pero claro, porque a mí personalmente el teatro clásico francés me interesa mucho menos. Y el teatro clásico italiano es posterior, ¿no? O sea, Goldoni es estupendo, pero no tiene esa altura, ¿no?, que tiene, según mi opinión, el teatro clásico español y el teatro clásico inglés, ¿no? Teatro isabelino. Entonces, salvando las distancias y las diferencias entre unos y otros. Entonces yo ahí digo lo que pienso, que hay que trabajar con el verso, ¿no? Cosa que no podía hacer en la escuela, porque había una, por decirlo así, preceptiva planteada de un modo diferente a mi propia visión. Por lo tanto, yo tendía a no trabajar la asignatura de verso. Porque no quería estar obligado a hacer cosas que a mí no me parecían ni efectivas ni adecuadas. Y bueno, lo paliaba en la medida de mis posibilidades en mi trabajo de expresión oral, donde yo trabajaba muchas veces verso clásico español. No te preocupes, si lo que quiere decir es si lo puede conseguir cualquiera en cualquier librería y demás, sí. Sí, bueno, por internet tú pones eso y enseguida ya la Casa del Libro. Paraninfo, Artes Escénicas. Si pones Artes Escénicas Paraninfo ya te sale. Vale, pues recomendable, bueno, absolutamente, porque es un libro de consulta también, ¿eh? Es muy completo. Total, en la parte de las más teóricas, bueno, las más historiográficas, por decirlo así, o sea, tanto Fernando Domènech es un erudito. O sea, este hombre es un sabio. Entonces, trabajar con él es un regalo del cielo, ¿no? Y Asunción Burgueño es una persona de un conocimiento también impresionante y de una capacidad de trabajo y de un rigor en el trabajo increíble. O sea, que yo esté en esa terna de personas que han escrito ese libro, para mí es una especie como de decir, o sea, yo me veo Vicente León en Nerva, Huelva, con 17 años,
perdido en el horizonte de la insignificancia, pensando que yo en un futuro X iba a hacer esto, ¿no? Digo ya el libro, todo lo demás también, pero el libro es que para mí no cabía, ¿no? O sea, era una perspectiva imposible. Es el viaje a lo desconocido, la propia vida, ¿no? Absolutamente. Sí, curioso. Entonces, Bueno, yo lo que sí quiero, y ese libro tiene como la esencia de lo que yo quiero hacer, es un manual, que no sé si lo haré, pero es lo que quiero hacer, no sé si tendré fuerza, valentía, etcétera. Un manual ya hablando muy más profundamente de todo eso que está ahí planteado y más elementos que no están, del trabajo que yo hago, del enfoque que yo le doy al trabajo. es que muchas veces es simplemente ponernos de acuerdo. Yo cuando doy clases lo mismo. ¿Qué quieres Claro, decir? ¿Qué quieres decir con? Porque ya, pero parece utilizas que un nos estamos término, entendiendo, pero claro, pero utilizas un término que si vas al diccionario te dice cosas que claro, son contrarias a lo que tú quieres decir. exactamente, Por exactamente. ejemplo, un término que a mí me parece espantoso y que probablemente ¿eh? En tu ámbito se utilice, es neutro. Es que Neutro, uno no puede llegar neutralizar. a la neutralidad, siempre está implicado en la acción y no puede ser neutral, por lo tanto, objetivo, ser lo más objetivo posible. Mm, ¿Qué dice lo que estás diciendo? Y decirlo. Y para eso mm, necesitas expresarlo, porque ya claro. solo el significado es el nivel básico de expresión. O Mm, sea, decir nunca no puede neutralizarse. Yo no puedo decir nunca, porque por poco que haga, ya estoy diciendo nunca y estoy en claro, contra del mínimo de acción claro, que ese nunca necesita para ser consecuente con el significado. claro. Sí, Por yo lo tanto, neutralizar es verdad que lo utilizamos y yo lo utilizo para la preparación. bueno, pero Neutralizar para mí significa borrar todo aquello que traes y comenzar desde un punto cero, neutro, limpio, para la preparación. Luego ya, vale, bueno, evidentemente, no puedes estar neutro, neutro claro, sin pero es ningún... cuando, mira, yo he peleado mucho con los alumnos, ¿no? No Mm, es que tal profesora o tal profesor nos dicen que lo aprendamos neutro. Digo, es que no puedes aprender el texto neutro, porque el texto te está diciendo lo mínimo. Y eso, cuando tú quieres hacerlo neutro, lo que vas es creando una memoria negativa de la acción, porque estás desactivando lo que el texto te está pidiendo como cuestión básica. Y entonces tú estás creando justamente una memoria que luego va a ser, va a intervenir en tu producción. Y va a mm, intervenir negativamente, como no puede ser de otro modo. mm, Entonces, a mí me gustaría también eso, toda una ristra ahí de términos que yo quiero de algún modo atacar, ¿no? mm, Porque me parecen nefastos para el propio trabajo. Más sí, allá de que tú lo puedas emplear bien en función de una serie de planteamientos, ¿eh? Eso ya ahí no lo sé. Pero a claro. mí me ha llegado siempre eso como de pronto el desarrollo de una antitécnica que va contra la propia realidad de lo que hace. Ujú. Sea, Bueno, parece sí, que ya... es, claro, que es, no, para que el texto esté lo más limpio posible. Para que el texto esté lo más limpio posible, primero hay que entenderlo y luego hay que sostenerlo. Y luego hay que desarrollarlo. Mm, O sea, lo más limpio es la acción mínima que ese texto te está pidiendo. mm. No puede ser neutralizada, porque neutralizar es anular la acción. Quitarle vida, claro, quitarle la vida Claro, no que lo anular la sostiene. acción, es que darle vida es un proceso de desarrollo. Mm, Pero que de pronto, no sé, que yo te diga, ¿qué buscas? Imposible pensamiento. Bárbaro, ¿qué me quieres? ¿Qué me incitas? ¿Por qué la vida sin razón me quitas cuando volando aún no te quiere el viento? Eso es lo básico. Eso no es neutro, eso es lo básico. Ahora que yo ujú. te diga, ¿qué buscas? Imposible pensamiento. Bárbaro, ¿qué me quieres? ¿Qué me incitas? ¿Por qué la vida sin razón me quitas cuando volando aún no te quiere el viento? Eso ya es un proceso de desarrollo de esa acción. Mm, Pero lo que el texto dice, lo tiene que decir.
se tiene que decir. Bueno, aquí lo que nos estamos dando cuenta también es que muchas veces depende cómo utilicemos los conceptos, lo que cada uno entienda por esa palabra que se está diciendo, pero es que eso pasa en lo coloquial. Imagínate ya, si estamos Ya, hablando de algo técnico, nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que poner de claro, acuerdo. ¿Qué significa claro. esto? Pero si vas al diccionario, a ver qué te dice neutro. Bueno, lo del diccionario es tan discutible porque hay muchas palabras que, bien, como te pongas a Bueno, mirar en el origen, pero el significado consuetudinario es el que es. claro, eso sí. Por lo tanto, tú tienes que aclarar mucho en qué sentido y por qué. Y por qué te hace utilizar a ti esa palabra, como la escucha. La escucha. ¿Cómo que la escucha? Será la percepción. La escucha es un medio de percepción, pero está el resto. Mm. Entonces, si tú predominas uno, de algún modo vas desconfigurando el equilibrio perceptivo, según mi opinión. Esto me recuerda mucho a Agustín García Calvo. Qué pena que no esté vivo ya, porque era un obsesivo de la palabra, pero a unos niveles Sí, pero impresionantes. Lo él recuerdo lo con veía muchísimo como, cariño. pero él lo veía como filólogo, que está muy bien, era Sí, un sabio, sí. Pues si tantas te cosas. parece, no sé si quieres añadir No, ya, algo, no, porque no, ya te digo, y no. del currículum me he saltado, que es un recorrido extensísimo, de hecho me está costando mucho resumir biografías acerca de lo que estoy escribiendo. Muy Es, básico, Silvia, con respecto a mí, muy básico. O sea, ¿dónde me formé? ¿Con quién me formé? ¿Dónde desarrollé mi trabajo? Las vías de trabajo, ¿no? Tanto como pedagogo como director de escena. mm, El ciclo autor es lo que me define, ¿no? Como pudiéramos decir, obra realizada, ¿no? Y ya está. Luego como actor es que no tengo relevancia, porque ha sido tan poco que no tiene mayor significación. bueno, eso es subjetivo siempre, ¿no? Es Bueno, subjetivo sí. que vamos viviendo. Que muchas gracias Bueno, es que y me apasiona tanto poder hablar de esto nos apasionamos. que cuando encuentro un lugar, pues me excedo. Yo encantada de la vida a ver si esto va tomando forma en Bueno, yo edición y demás. te animo mucho, ya sabes que te aprecio como, como amiga, ¿no? Aparte de como actriz, y para mí eres una persona muy valiosa de mi vida, ¿no? Pues muchas gracias. Y a- Pues vale, si quieres cerramos aquí. Muchas sí, gracias sí, Silvia, y nada, a ver por si... darme esta oportunidad y reconocerme a este nivel de gente con la que vas a compartir esto. Pero absolutamente, vamos. ¿Por qué no? Claro que sí, con mucho cariño. Y es una experiencia muy bonita compartirlo contigo y después del tiempo y yo guardo con mucho cariño todo lo que aprendí. Y bueno, Vale, Alberto. de la entrevista te agradezco porque de repente he recordado y he conocido partes tuyas que desconocía, internas y de experiencia y demás. Así que gracias por compartirlo. Y Encantado. bueno, ya lo editaremos y a ver Vale, si comenzamos a lanzarlo. Así que ha sido vamos hablando. la Silvia, primera parte del experimento. mucha suerte Muchas con todas, gracias. ¿vale? Vale. Pues muchas gracias, Vicente. Besos. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Adiós.